Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a esta nuestra segunda jornada, del tramo 423, cuentos en manos de las chicas y los chicos, leer, conversar sobre lo leído, leer con autonomía y evaluar lo aprendido. En esta ocasión nos acompañan otros miembros del equipo, diferentes a los de la semana pasada, Gisela Borges, Denise Hillman, Paula Eguía y Laura Marafiotti. Bueno, les quería además mandar, como siempre, calurosos saludos de nuestro ministro de Educación, Jaime Persic, de la secretaria Silvina Birz y del subsecretario Mauro Di María, y por supuesto de nuestra directora nacional de Educación Primaria, Cynthia Cooperman. Bueno, como les anticipamos la semana pasada, en esta segunda jornada nos vamos a centrar a trabajar con historias por leer, pero con aquellos títulos que fueron seleccionados para el segundo ciclo de la escuela primaria. La semana pasada, en nuestra primera jornada, además de presentar la colección en general, estuvimos trabajando con algunos cuentos, con Carnaval en el Zoo y Bicho Raro, que fueron dos cuentos seleccionados para el primer ciclo, y trabajamos las situaciones de lectura a través del docente, el intercambio entre lectores, y las situaciones en las que los chicos y las chicas leen por sí mismos. En esta jornada nos vamos a centrar en trabajar en el segundo ciclo. Bueno, le paso la palabra a mi compañera Gisela Borges. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en esta segunda jornada del tramo, entonces, nos proponemos profundizar en distintos aspectos acerca de la selección literaria que la colección Historias por Leer propone para el segundo ciclo, analizar algunas situaciones de lectura por sí mismo en torno a un título de la colección en particular y su relación también con los intercambios entre lectores y lectoras, intercambiar sobre las condiciones didácticas que serían propicio generar para el abordaje de las situaciones de lectura por sí mismo, propuestas para las orientaciones, por las orientaciones. Pasamos a la diapo siguiente, sobre la lectura literaria en el segundo ciclo, en manos de los niños y de las niñas de todo el país. Como comentamos en la jornada anterior, la colección Historias por Leer forma parte del programa Libros para Aprender. Se trata de una política pública del Ministerio de Educación de la Nación que abarca la entrega de libros escolares y literarios para todas las chicas y los chicos de educación primaria del país. Recibirán 2 títulos quienes asistan a escuelas públicas de gestión estatal, privadas, de oferta única, de cuota cero y de gestión social de todo el país, tanto urbanas como rurales. Además, aquellas alumnas y aquellos alumnos que por razones de salud se vean imposibilitados de asistir con regularidad a una institución educativa, también recibirán 2 libros. Tal como compartimos en la jornada anterior, para aquellas instituciones que adoptan la modalidad de educación intercultural bilingüe, o bien a las que asiste población indígena, existen traducciones a las lenguas correspondientes. De este modo, 6 títulos de la colección fueron traducidos a 5 lenguas indígenas: Wichi, Kwom, Guaraní, Mapudungun y Quechua. En el caso de las historias por leer del segundo ciclo, los títulos traducidos en las 5 lenguas son Como si el ruido pudiera molestar, Un decreto incomprendido y Lorenzo Horizonte. Hoy vamos a compartirles los ejemplares literarios que se entregan en segundo ciclo. Se trata de los siguientes títulos que están viendo ahora en pantalla: Un plan maestro para 4º grado, Como si el ruido pudiera molestar; en quinto, Un decreto incomprendido y Está allí todavía; en sexto, El sueño del pibe y Lorenzo Horizonte; y por último, en séptimo, Perdiendo velocidad y El último entrenador.
La colección del segundo ciclo reúne en total 8 obras de reconocidos autores y autoras y están ilustradas por importantes artistas argentinos y argentinas. Al igual que las del primer ciclo, que ya vieron en la jornada anterior, los títulos seleccionados forman parte de la colección Leer por Leer. Estas historias se encuentran en los libros 2 y 3 de esa colección. Es fundamental, entonces, que en el segundo ciclo de la primaria, las y los estudiantes tengan oportunidades de continuar formándose como lectoras y como lectores de literatura, de afrontar nuevos desafíos de lectura, conocer la obra de autoras y autores que no conocían, leer textos cada vez más complejos, por el lenguaje literario en que está narrado, por su temática, por la estructura del relato, por su pertenencia a un subgénero aún desconocido, como podría ser el fantástico, el género policial, ciencia ficción, etc., o por su extensión. En relación a este último aspecto, vale la pena aclarar que la extensión de un texto no necesariamente implica en sí mismo un desafío para las y los estudiantes. Desde muy pequeños y pequeñas, las chicas y los chicos pueden seguir capítulo a capítulo las aventuras del protagonista de una novela que les lee su docente. Al mismo tiempo, posiblemente, todas y todos, recordamos algunos cuentos cortos que siguen desafiando a las y los lectores adultos por sus implícitos, por su densidad de sentidos, su opacidad en el lenguaje, ¿no? Como podría ser Borges, por ejemplo. Por eso decimos que la extensión puede tornar un texto más complejo cuando está acompañada de otras características de la obra, como por ejemplo, la convivencia de cambios de narrador en el cuento o en una novela, la presencia de personajes de más de un personaje principal o de personajes secundarios, historias que llegan a cruzar, saltos temporales que alternan el orden habitual, el orden cronológico habitual en las historias. En este sentido, es importante aclarar que algunos de los criterios que orientan esta selección de obras plantean un desafío creciente respecto del primer ciclo, en relación con algunos de estos aspectos y a otros que vamos a mencionar a continuación. Además de la inclusión de historias de autoras y autores de reconocida trayectoria en la literatura infantil y juvenil, como por nombrar algunos, Gustavo Roldán, Liliana Bodoc, Olga Drenem, posiblemente algunos de ellos leídos en el primer ciclo, se incluyen para séptimo grado cuentos de una escritora, Samantha Schweblin, y un escritor, Juan Sasturain, que no han escrito originalmente para un público infantil. Forman parte de esta selección algunos cuentos que además abordan temáticas complejas en las que se puede profundizar más. En la historia de la literatura hay motivos, hay temas constantes que se repiten, que se resignifican en sus contextos de producción, porque están vinculados con la experiencia y la existencia humana, sus relaciones con los otros, su inserción en el mundo, solo por mencionar algunos ejemplos. La vida, la muerte, el paso del tiempo o la vejez. Son temas que atraviesan algunas de estas historias. Como si el ruido pudiera molestar, cuenta los últimos instantes de vida del Tatú, un personaje entrañable de las historias del monte chaqueño. Perdiendo velocidad es la historia de dos compañeros de circo, Tego, el hombre bala, y su ayudante, que comparten gran parte de su vida. La muerte de uno de ellos pone en el centro del relato el tema del paso del tiempo y la vejez como un proceso. El paso del tiempo también está presente como tema en El último entrenador, en relación con otros aspectos típicos del mundo del fútbol, su pasado y su presente. Otros temas, la tristeza y la soledad, son parte del conflicto que, por ejemplo, atraviesa Lorenzo Horizonte, este matemático tan particular del cuento de Ángeles Durini, que recurre al médico porque siente un gón de tristeza en el alma que lo golpea. La libertad es un tema que sobrevuela todo el relato de Liliana Bodoc en Un decreto incomprendido, con Severo Quasimodo, un personaje que es el custodio de la perfección, y escribe un disparatado decreto que prohíbe y castiga absolutamente todos los errores de los habitantes del pueblo.
otorgando objetos que recuerdan el error cometido. Además, el lenguaje metafórico. El lenguaje metafórico que caracteriza algunas de estas narraciones es otro de los aspectos que desafían a las y a los lectores del segundo ciclo. El lenguaje poético con que se narra, por ejemplo, el mundo de Lorenzo Horizonte, en el que abundan las metáforas, abundan las exageraciones, y símbolos que describen sus pensamientos y emociones. Las imágenes del ruido y el silencio que describen las sensaciones y los sentimientos de los animales del monte chaqueño ante la muerte del tatú, en el cuento Como si el ruido pudiera molestar, y que invitan a ir más allá del sentido literal y desentrañar los sentidos que contienen esas metáforas, esas comparaciones, esas exageraciones. En este mismo sentido, al leer Un decreto incomprendido o El sueño del pibe, vale la pena detenerse en los recursos con que se intenta generar humor, como la ironía, como el disparate, como lo hiperbólico. Integran esta selección algunos relatos pertenecientes a subgéneros que suelen abordarse con las y los estudiantes más grandes, como los cuentos de terror, los cuentos fantásticos. Estos relatos se caracterizan por la presencia de seres o situaciones extraordinarias que irrumpen en un mundo de ficción que parece estar regido por las leyes del mundo conocido. Por ejemplo, el ser extraño que habita la casa abandonada que deciden explorar los primos de Está allí todavía, cuento que vamos a abordar hoy, en un ratito. La lentitud o pérdida de velocidad que sufre Tego antes de morir en ese final abierto, o la interpretación del lector en Perdiendo velocidad. La irrupción de lo sobrenatural suele afectar a los protagonistas y, en consecuencia, genera una atmósfera de incertidumbre. Las lectoras y los lectores no quedan ajenos a este efecto, que las y los desafía a construir hipótesis para explicar esos sucesos extraños. Y por último, queríamos mencionar dos aspectos más que contribuyen a la complejidad narrativa creciente de la colección. Varios de los cuentos que componen esta colección están narrados por un personaje de la historia. A diferencia de las historias del primer ciclo, que casi en su totalidad tienen un narrador omnisciente en tercera persona. Es un desafío para las y los lectores advertir los matices que tiene el relato cuando se narra desde el punto de vista de un personaje, porque expresa su mirada sobre los hechos, que es, por supuesto, parcial y subjetiva. El sobrino testigo en El sueño del pibe, la niña en El plan maestro, el invitado a la fiesta de cumpleaños en El último entrenador. Y por otro lado, la forma y la organización temporal que asumen los relatos también pueden constituir un desafío de lectura para las y los estudiantes. En la jornada vamos a profundizar en ese aspecto a partir de uno de los cuentos de la colección Está allí todavía, de Olga Drenem. En resumen, son historias que permiten dar continuidad a los trayectos de lectura iniciados en primer ciclo y al mismo tiempo seguir progresando en su formación como lectores y como lectoras. Ahora que ya les compartimos un poco de información acerca de los títulos que llegarán o que ya están llegando para las y los estudiantes del segundo ciclo, vamos a pasar a trabajar en torno a uno de ellos. Está allí todavía. Como hicimos en la jornada anterior, les compartimos por chat el enlace de la versión del cuento que trabajaremos para que lo tengan disponibles. Alentamos a que quienes puedan tengan cerca el cuento, ya sea en papel o en otra ventana del navegador si están en una compu, ya que luego las y los invitaremos a conversar sobre él y contar con el texto a la vista enriquecerá sin dudas el intercambio. Les proponemos entonces, ahora sí, la visualización de la versión multimedia de Está allí todavía para adentrarnos en esta hermosa historia y les pedimos que presten especial atención al orden en el que el narrador elige contar la historia.
Está allí todavía. Olga Drenen. Los chicos oyeron cerrarse la puerta de entrada de aquella enorme casa. ¿No era que estaba abandonada?, preguntó Gabriel. Es un gato, contestó su primo. pero igual vamos, se está poniendo oscuro. Miraron hacia adelante. Frente a los dos, el pasillo se abría como una boca negra. Enseguida escucharon un ruido. Era un crujido parecido al de unas uñas afiladas que arañan un pizarrón. Nada, es un gato, no te preocupes, aclaró Marcos con un hilo de voz ante la mirada inquieta de Gabriel. Aquella tarde, los dos primos habían salido a recorrer el barrio. Se habían mudado hacía poco y querían conocer los alrededores. Antes de salir, apagaron la tele, las luces y la computadora. Son las 6, dijo Marcos. Tenemos que volver antes de que sea de noche, porque si no, la tía se va a preocupar. Después, los chicos caminaron más de media hora hasta llegar a la casona. Mira, dijo Marcos. Parece un castillo. Ayer le pregunté al diariero y me contestó que está abandonada. Vamos a investigar. Entraron con dificultad por uno de los miradores. La puerta tenía candado, pero al parecer alguien había dejado mal cerrada una de las ventanas. Al saltar, un tornillo flojo desgarró el pantalón de Gabriel a la altura de una de las rodillas y le arañó la piel. Tuvo un escalofrío. Se le ocurrió que era como un presagio. A pesar de la ansiedad que tenían por pasar al interior de aquel inmenso caserón, una vez que lograron su propósito, en lugar de sentirse satisfechos, retrocedieron con temor. El salón que los recibió parecía frío, como la sala de un hospital. Tenía grandes dimensiones, pero ningún mueble. El único rastro de que aquella casa había sido alguna vez habitada eran unos tapices raídos que colgaban pesados desde el techo hasta la mitad de las paredes. Aquí no hay nada que valga la pena, dijo Marcos. Vamos a seguir por ahí. Unos pasos hacia la izquierda encontraron un pasillo que parecía el de un hotel antiguo. Era largo y tenía muchas puertas cerradas. Al rato de caminar en puntas de pie para no hacer ruido, se rieron porque el piso crujía con cada paso que daban. Abrieron una puerta y otra, sin encontrar más que papeles amarillentos aquí y allá. Sigamos, propuso Gabriel. Algo tenemos que encontrar. Eran cerca de las 7 cuando, dispuestos a no darse por vencidos, recorrieron algunos salones. Pero era inútil. Todos se veían iguales. Cansados, se sentaron en el suelo. ¿Volvemos?, preguntó Marcos. Aquí no hay nada que valga la pena. Esta casa es más aburrida que partido sin pelota. Pero cuando estaban por dirigirse a la salida, oyeron cerrarse la puerta de entrada. Entonces, Gabriel se sobresaltó y su primo, para tranquilizarlo, le dijo que era un gato. De todas maneras, al ver que anochecía, decidieron salir de allí. Fue cuando se oyó el crujido. El crujido ese que les recordaba el de unas uñas afiladas que arañan un pizarrón. Al escucharlo, Gabriel se puso más pálido que un papel. Ya te dije que es un gato, dijo Marcos a duras penas. Avanzaron hacia el salón que los había recibido. De repente, oyeron un golpe que los sobresaltó. Provenía de una de las habitaciones de atrás. Habían entrado allí, pero sin encontrar nada más que pelusas y tela de araña. ¿La puerta de entrada no estaba cerrada con candado?, susurró Gabriel. De pronto, sin que ninguno de los dos lo esperara, la puerta se abrió de golpe. Quisieron escapar, pero
antes de echar a correr alcanzaron a escuchar un... tan estremecedor que les paralizó el corazón. Eran casi las 7:30, el sol ya había caído, así que corrieron en medio de la luz del anochecer. En su veloz carrera tropezaron entre ellos, se rasparon los brazos contra las paredes y rodaron por el piso. En un momento dado se dieron vuelta. ¡Ah! Gritó uno de ellos. Gritó porque lo que vio fue escalofriante. Una sombra siniestra caminaba en silencio hacia ellos. ¡Dale! ¡Corramos! Escaparon mientras aquel buscaba sus cabezas. Pronto el sonido pareció alcanzarlos y algo pegajoso rozó el cuello de los dos. Marco saltó hacia adelante y lanzó un puntapié al vacío. Gabriel se agachó y dio un empujón en lo que imaginaba que era el pecho del perseguidor, pero al hacerlo calculó mal y cayó sentado. En ese momento se cubrió la cara con terror, pensando que ya no saldría de allí. Sin embargo, su primo estaba alerta y en cuanto escuchó el ruido de su caída, le tendió la mano y lo ayudó a incorporarse. Justo cuando se ponía de pie, las luces de un colectivo iluminaron el lugar. Afortunadamente, habían llegado al salón donde estaba la puerta de calle, pero también vieron, al menos en parte, al ser que los perseguía. Su cuerpo parecía estar lleno de anillos, como el de un gusano gigante y gelatinoso. Sus manos de largos dedos se estiraban hacia ellos. Se movía con la soltura de un gato, tanta ligereza que no les dio tiempo a intentar abrir la puerta y se abalanzó sobre ellos. Sin embargo, los chicos fueron más rápidos. Saltaron a través de la ventana que los había dejado entrar y rodaron por el jardín hasta la calle. Desde allí alcanzaron a ver cómo esos dedos repugnantes tanteaban la pared exterior. Buscaba algo, los buscaba a ellos. A la mañana siguiente, y a pleno sol, Marcos y Gabriel volvieron a la casa para cubrir puertas y ventanas con piedras y maderas. Cuando terminaron de tapar todo, escucharon aquel chillido espantoso que hizo temblar hasta los cimientos. ¡Está detrás de la puerta!, dijo Gabriel. Y sí, allí estaba. Sigue en la casa abandonada. Está allí todavía, a la espera de que alguien intente entrar. Bueno, ahora que disfrutamos de la observación y también de la lectura del cuento Está allí todavía, de Olga Drennen, les proponemos con mi compañera Paula abrir un espacio de intercambio por el chat. Habrán notado que esta es una historia muy atravesada por la intriga, ¿no? Por el suspenso. ¿Pudieron ver el orden en el que el narrador elige contar la historia? Por un lado, el cuento comienza de una manera muy particular, con los protagonistas bastante asustados dentro de una enorme casa abandonada, y mediante un salto temporal hacia atrás, empezamos a entender cómo los primos llegaron allí. A continuación, las y los invitamos entonces a intercambiar sobre las siguientes preguntas que están visualizando en la pantalla. Recuerden que si tienen la posibilidad pueden contestar observando el cuento, ya sea en formato impreso o en digital, en el link que les compartimos en el chat. Por un lado, la primera pregunta tiene que ver con ¿de qué nos enteramos una vez avanzada la lectura? ¿Cómo llegaron los chicos a estar en esa situación?
Y por último, ¿para qué les parece que fueron ahí? Acá estoy viendo algunos comentarios del cuento. Marisa dice que le pareció muy hermoso, muy entretenido, que le generó suspenso e intriga. Buenísimo, Marisa, nos alegra que te haya gustado el cuento. Bueno, después vamos a retomar el tema de la intriga, que es algo que es fundamental en este tipo de cuentos. Gisela los invitaba a reparar, ¿no?, en cómo estaba contada la historia, y repetimos un poquito estas preguntitas. ¿Qué nos enteramos como lectores una vez que avanza esa lectura? ¿Vieron cómo empieza? Bueno, y cómo llegaron, ¿no?, los chicos a estar en esa situación, a quienes son las primeras que se animan a participar. Siempre hay alguien que rompe el hielo. A ver, ahí hay un primer comentario de Nahuel Calderón que dice: la curiosidad los llevó hacia allí. Bien. Sí, sí, ¿no? Se menciona. Sí. Se menciona en el texto. Y es interesante porque está mostrando Pau también el momento en el que se va para atrás en la historia, ¿no? Claro. Ahí les compartí en el chat nuevamente el link del cuento, por si quieren ahí entrar. Quienes hayan ingresado más tarde también. ¿Qué más nos enteramos una vez que avanza esa lectura, después de esa escena que abre el relato? ¿Llegan de casualidad? ¿No? ¿Alguna recuerda? Es muy interesante este cuento porque además, a diferencia de cuentos más canónicos, más tradicionales de la escuela, es un cuento que no comienza con la clásica introducción, ¿no?, sino que empieza con una tensión. Y eso me parece que es como súper interesante de Olga Drennen para abordar nada más y nada menos que el terror, ¿no? Totalmente. Ya habían visto la casona, no sé si recuerdan esa parte, habían visto la casona, le habían preguntado al kiosquero. Ahí, Pau, tenemos un comentario de Daniela que nos dice: querían recorrer la zona porque acababan de mudarse. Claro, por supuesto. Ahí había, por eso uno de ellos había preguntado al kiosquero y le había dicho que estaba abandonada, ¿no? Y ahí el comentario del colega que decía, bueno, la curiosidad, ¿no? Vamos a investigar, dice en un momento. Bueno, ¿avanzamos un poquito? ¿O hay algún otro comentario? Por ahora no estoy viendo en el chat, pero bueno, podemos ir avanzando y en todo caso vamos retomando más adelante. Sí, sí, nuestras compañeras nos van diciendo si aparece el comentario, eso les pedimos que escriban en el chat. Bueno, como ustedes fueron mencionando y un poquito retomamos nosotras, este cuento de Olga Drennen es muy intrigante. Podríamos decir que este es un rasgo propio de los cuentos de terror. La escena inicial del cuento, decía recién Gisela, muy tensionante, además es interrumpida abruptamente por un cambio de escenario, y un salto temporal hacia atrás, que nos remite a un momento mucho más tranquilo, al comienzo de esa tarde, cuando los personajes se dirigen a esa casa. Con ese salto temporal, el narrador recupera ese orden cronológico de los hechos, que nos permite a las y las lectoras, por eso hacia ahí va un poco esta pregunta con la que las y los invitamos a intercambiar, nos permite entender cómo esos niños llegaron allí y están en esa situación, todo lo que pasó antes. Tenemos que tener en cuenta que, aunque es un recurso literario muy común para generar este tipo de efecto en la literatura, es probable que para muchas y muchos estudiantes sea la primera vez que se enfrentan a la lectura de un relato que no sigue ese orden cronológico de los hechos, por lo que nos parecía importante que recuperaran
este aspecto en los intercambios posteriores a la lectura. Otro momento que genera mucha intriga es cuando más adelante en la historia, recorriendo la casa, Marcos afirma que es más aburrido que Partido sin pelota. ¿Recuerdan esa frase? Bueno, porque a esa altura de la historia, las y los lectores ya sabemos, por esa escena inicial, que inicia el relato, y por cómo se van desarrollando los hechos siguientes, que algo va a pasar. Solo nos queda como avanzar en esa lectura para poder saber qué es lo que efectivamente pasa. Además, hasta casi el final del relato, no sabemos bien quién o qué hay en esa casa, pero sabemos que algo hay por la presencia de algunos indicios que la historia ofrece. Y sobre este punto también las y los queríamos invitar a que intercambiáramos. ¿Encontraron en la historia algunas pistas que anuncian esa presencia extraña? Y si recuerdan alguna, ¿cuáles? Que nos compartan en el chat, y nosotras las vamos leyendo. ¿Apareció algún otro comentario de lo anterior? Todavía no. Esta también es una característica de este tipo de cuentos, ¿no? Hay indicios, hay pistas de que algo va a suceder, sobre todo para las y las lectores que son habitués de este tipo de historias, que pueden ir entendiendo que puede anunciar algo. Hay ruidos. ¿Qué más aparece? Ahí están apareciendo, te voy leyendo, Pau. Dale. Vivi Ríos dice los silencios y también los ruidos extraños. Daniela, crujidos y ruidos como arañazos. Marisa, un tornillo flojo desgarró el pantalón de Gabriel a la altura de una de las rodillas y le arañó la piel. Tuvo un escalofrío. Se le ocurrió que era como un presagio. Muy buena esa cita que toma Marisa. La citó, citó el texto. Sí, sí. Muy bien, muy buen recorte. Sí, y Nahuel, que ya había participado antes, dice, la puerta estaba con cadenas y candado y al entrar y después no. Bueno, ahí hay algo, ahora vamos a retomar también cómo las ilustraciones, ¿no? Construyen también otros sentidos, o acompañan ese sentido del relato, nos permiten construir otros también. Bueno, advirtieron varias de las pistas. Nosotros seleccionamos un fragmento del cuento donde nos parece que aparecen algunos de estos indicios que son muy interesantes. Les proponemos volver a leer, no sé si la ven bien, si quieren que la leamos nosotros, es la página 4, por la cita textual que apareció recién, claramente muchas de ustedes y muchos de ustedes tienen el texto a la vista, si no lo leemos, bueno, en esta aparecen algunos de esos indicios, si nos quieren compartir cuáles se encuentran, algunos ya aparecieron en lo que nos compartieron, y hay otros, a ver si se animan a compartir. La leo por las dudas. Los chicos oyeron cerrarse la puerta de entrada de aquella enorme casa. ¿No era que estaba abandonada?, preguntó Gabriel. Es un gato, contestó su primo, pero igual vamos, se está poniendo oscuro. Miraron hacia adelante, frente a los dos, el pasillo se abría como una boca negra. Enseguida escucharon el ruido. Era un crujido parecido al de unas uñas afiladas que arañan un pizarrón. Nada, es un gato, no te preocupes, aclaró Marcos con un hilo de voz, ante la mirada inquieta de Gabriel. Primera página del cuento. ¿Encuentran alguno que no hayan mencionado ya? Aparece el crujido que lo habían mencionado. Aparece un ruido. Un ruido que irrumpe el silencio, había mencionado una colega también, ¿no? Sí. ¿Alguno más? Bueno, está la cita textual justo de la colega que la puso en el chat. ¿Y habría algún otro más?
Bueno, continuamos y tomamos algunos, ¿no? Nosotros, acá hay varios, como recién mencionábamos. Ustedes mencionaron algunos que vamos a compartir a continuación, y también sumamos algunos más del resto del relato. En la página 4, ¿no? Ya se mencionan, como decíamos recién, el cierre repentino de la puerta, aunque inicialmente Pau, estaba a ser... una intervención tenemos acá de Daniela, que Sí, dice, el pasillo se abría como una boca negra, como una pista, y Vivi Ríos dice, donde se preguntan que la casa estaba abandonada y en realidad no. y en la realidad no. Bueno, van apareciendo. Muy bien, como les decía, bueno, nosotros tomamos algunos de estos, incluimos algunos más del resto del relato, ahora lo van a ver en la siguiente diapositiva, y me van siguiendo un poquito. Hicimos un recorte porque, nada, no podíamos incluir todos, pero para que también tuviéramos una idea de ello. Acá, ¿no? En la página 4 ya se mencionan, como decía, el cierre repentino de la puerta, aunque inicialmente estaba cerrada, algo que había mencionado recién el colega, porque habían tenido que entrar por la ventana. Esto vuelve a relatarse en la página 19, cuando esa escena del comienzo, ¿no? Se repite en el sentido que es vuelta a contar por el narrador. El crujido parecido al de unas uñas afiladas que arañan un pizarrón, también vuelve a repetirse en el relato de la página 19. Podríamos sumarle el pasillo, que al pasillo, como decían, ¿no? Se parece a una boca negra, a esta especie de animalización del ambiente. Y en relación con, le decimos, ¿advirtieron el diseño de esa letra capital, en la primera mayúscula? Bueno, ahí también encontramos una pista de ese misterioso ser que aparece como una sombra de la L, con forma de llave, y está muy relacionado con la imagen del candado que traían, que un poco ilustra y aparece recurrentemente en las ilustraciones de este cuento. Más avanzada la lectura, encontramos como indicio que mencionaron al principio el presagio de Gabriel, cuando se desgarra el pantalón con un tornillo, eso está en la página 11, la puerta que se abre solo, también lo mencionamos, y delante de ellos, en la página 21, y ese sonido que no me atrevo a reproducir, que también reproduce la versión multimedia que acabamos de ver, ese ¿no? Tan estremecedor que les paralizó el corazón. Noten que cuando volvemos a leer, encontramos otras pistas que había sembrado el narrador, que antes de saber de qué se trataba esa presencia extraña, seguramente no advertimos en su totalidad. Por ejemplo, acá vuelve a aparecer lo de la boca negra, que no había aparecido, pero que es en esa relectura, ¿no? Como saben, el conversar acerca de lo que leímos con otros, contribuye a que podamos profundizar las interpretaciones que podríamos hacer en soledad. Seguramente, todos ustedes puedan recordar alguna conversación que hayan tenido con alguien luego de leer un libro, mirar una película, que les haya llamado particularmente la atención, para compartir impresiones, pero también para discutir sobre algún aspecto que no era tan evidente. Como la lectura es una práctica social, es lícito pensar que esas escenas se trasladen al interior de la escuela, donde un propósito central es el formar lectoras y lectores literarios en este caso. Por ese motivo es el que las orientaciones incluyen un apartado con propuestas para intercambiar colectivamente luego de las primeras lecturas. Antes de presentarle esas propuestas, nos parece importante compartir con ustedes algunas condiciones didácticas fundamentales para poder llevar adelante esos espacios de intercambio. Van a notar, o esperemos que noten, que nosotras intentamos resguardar la mayoría de ellas en este pequeño intercambio, que es medio atípico porque es por chat, que mantuvimos recién. En el segundo ciclo, Lau, el docente, continúa realizando una primera lectura del cuento para su grupo. En este caso pudimos visualizar la versión multimedia. Cuando el propósito es que las y los estudiantes se concentren en la construcción de sentido, en el seguimiento del hilo argumental de la historia, y que puedan reparar en el modo de decir, es necesario que quien lea por primera vez sea Lau, el docente, ya que en sus tonos de voz, sus pausas, el énfasis que pone en una frase en un parlamento, la maestra o el maestro comparte una primera interpretación que cada niña o niño pondrá a prueba en las posteriores relecturas. Estuvimos conversando acerca de que este cuento comienza con un conflicto y luego da un salto temporal hacia atrás.
Este aspecto, junto con otros que compartimos más adelante, que compartiremos más adelante, hacen que esta historia resulte más desafiante que otras. Por ese motivo es conveniente también que la primera lectura se realice de corrido, sin interrumpir y respetando el texto original. Luego, en los intercambios posteriores, ya habrá tiempo para recuperar lo que les fue pasando a medida que avanzaban con esa lectura y detenerse en algunas expresiones o frases que requieran ser retomadas para desentrañar sus sentidos o profundizar en ellos. Tal como hicimos nosotros recién, para identificar indicios, es indispensable que se converse con el texto a la vista de las y los estudiantes, ya que no se pretende intercambiar sobre lo que se recuerda de memoria, sino sobre lo que el relato dice o sugiere. Volver al texto es fundamental para recuperar sentidos que se escapan en una primera lectura. Reconocer que son varios los inicios que anuncian algo que va a suceder dentro de la casa, o la forma en que son presentados, son aspectos que contribuyen a la construcción del relato y no son de ninguna forma evidentes para las lectoras y los lectores en formación. Además, leer siempre es volver a leer. Una parte que no entendí, una parte que me gustó especialmente, volver para buscar, como decíamos, indicios que me permitan corroborar o refutar alguna interpretación que está siendo discutida colectivamente. Estas vueltas al texto requieren que la o el docente coordine el intercambio y problematice el cuento de manera tal que las alumnas y los alumnos puedan ir un poco más allá en lo que se refiere a la interpretación de algún aspecto de la obra. Por ejemplo, al final de Está allí todavía, cuando Marcos y Gabriel vuelven a la mañana siguiente y a pleno sol, ¿por qué eligen hacerlo en ese momento? Esta información no aparece de una manera explícita, pero puede ser respondida si se observa que a lo largo de toda la historia, la hora, el momento del día, era importante para los personajes. Esto de tenemos que volver antes que se haga de noche, porque si no la tía se va a preocupar, bueno, esto que se repite en varias oportunidades. Y también para la construcción del clima de terror, ¿no? Aparece el horario, eran las 7:30, el sol ya había caído, ¿no? Entonces, volver al día y a pleno sol es una decisión que está vinculada con el deseo de no sentir miedo por parte de los personajes. Para que se produzca esto, es importante que el docente planifique estas conversaciones, es decir, que anticipe algunas intervenciones interesantes, desafiantes, que profundicen en algún aspecto literario y movilice esos intercambios. Como les anticipamos, las orientaciones incluyen sugerencias para leer y conversar sobre el cuento. Al igual que en el primer ciclo, las intervenciones posibles para iniciar esta conversación se agrupan en ejes, en general son 3, que constituyen aspectos textuales sobre los que es interesante intercambiar, para, como decíamos, enriquecer esas primeras interpretaciones. Les compartimos, a modo de ejemplo, qué ejes de intercambio se incluyen en las propuestas para este cuento. Una aventura aterradora, que reúne propuestas para intercambiar sobre la trama del cuento. Estas intervenciones proponen conversar para identificar los problemas que atraviesan y las decisiones que toman los protagonistas de la historia, y así poder recuperar la trama del relato y a la vez empezar a reconocer algunos rasgos propios de los cuentos de terror, esto de la trama con la que nosotros iniciamos nuestro propio intercambio. ¿Quién está allí? Es un conjunto de intervenciones para intercambiar sobre el ser extraordinario. En esta propuesta se espera que la docente o el docente proponga a los niños y a las niñas profundizar en los distintos pasajes de la historia que anticipan la presencia de un ser sobrenatural y algunas de sus características aterradoras. Bueno, algo de lo que también nosotros tuvimos la intención, ¿no? Estos indicios, ¿qué anuncia esa presencia? Y como tercer eje está el miedo a lo desconocido. Y en esta se propone intercambiar sobre los personajes y sus reacciones frente a lo sobrenatural. Acá sí nos detenemos un poquitito más, porque esto no lo tomamos anteriormente. Bajo este eje se incluyen algunas propuestas para reparar en las diversas reacciones de los protagonistas de esta historia ante lo que es inquietante y lo que es aterrador para ellos. Entonces busca profundizar en cómo a lo largo de la historia Marcos y Gabriel, estos dos primos, reaccionan de distintas maneras porque lo hacen de distintas maneras. Van a encontrar, les trajimos algunos ejemplos, fragmentos interesantes para ver algo de las reacciones, podrán buscar las intervenciones en las orientaciones, ¿no? Vemos que para pensar en las reacciones de los personajes frente a lo natural,
Al releer fragmentos, intercambiar de manera colectiva, posiblemente las y los estudiantes puedan advertir, a partir de algunos detalles, que por ejemplo Marcos, que quiere tranquilizar a su primo, no está tan convencido de que sea un gato, cuando dice nada es un gato, no te preocupes, y esa aclaración del narrador aclaró Marcos con un hilo de voz ante la mirada inquieta de Gabriel. Un sentimiento de temor que vuelve a aparecer cuando ingresan a la casa, ahí tienen citado un fragmento en la página 12, que dice, a pesar de la ansiedad que tenían por pasar al interior de aquel inmenso caserón, una vez que lograron su propósito, en lugar de sentirse satisfechos, retrocedieron con temor. Por último, para darles un ejemplo, bueno, esto de la reacción en los momentos de máxima tensión, ¿no? Esto de cuando se tapa la cara y piensa, algo muy relacionado con el título del libro es que no saldría de allí. Bueno, vemos cómo esas reacciones frente al extraño van desde la búsqueda de explicaciones más racionales a otras más desesperadas, productos del terror. Su inclusión en el relato es propia de este subgénero, al que pertenece el cuento, al subgénero al que pertenece el cuento, al fantástico también, al que podría escribir este relato, junto a los indicios que analizamos anteriormente, son fundamentales en la creación de la intriga del terror. Por cuestiones de tiempo, nos es imposible tenerlos en las intervenciones agrupadas bajo los 3 ejes, por eso seleccionamos uno, para mostrarles a modo de ejemplo, pero pueden encontrar, como decíamos, todas las propuestas en las anotaciones docentes. El eje que elegimos para compartir con ustedes, está el QR, perdón, no lo mencioné, lo estoy viendo en este momento, tienen el QR, es una forma ahí de, si bien tienen los enlaces compartidos por otro lado, puedan tenerlo a disposición más inmediatamente. Bueno, un poquito les decíamos que habíamos elegido este eje, leo, aunque sea 2 intervenciones, para que vean de qué se trata, cómo se invita, o cómo pueden invitar a las y los estudiantes a empezar a conversar sobre algún aspecto. Cuando leo la primera y la segunda y seguimos, cuando salta por la ventana para entrar a la casa abandonada, Gabriel se araña la piel con un tornillo flojo, y esto le provoca un escalofrío. Esto, se le ocurre, era como un presagio. ¿Una señal de qué? ¿Qué sentimiento en ese momento, no? ¿Qué sintieron en ese momento Marcos y Gabriel? Bueno, algo de lo que ustedes trajeron luego de leer y que nos parece a nosotras también muy interesante. Segunda, ¿en qué momento los primos comienzan a pensar que no están solos en esa gran casa abandonada? Vuelvan a leer, que anuncia la presencia del ser misterioso, y luego comparen qué pistas encontrar. Bueno, esas a modo de ejemplo las van a poder encontrar completas en las orientaciones. Bueno, habrán advertido que las orientaciones invitan a reparar, no solo en las características del ser aterrador, sino también en algunos de los indicios que ofrece el relato sobre el antes, sobre él, ¿no? Antes de que haga su aparición este ser, y algunas reacciones de los protagonistas frente a lo inquietante. Cada docente podrá decidir qué propuestas considera interesantes retomar con su grupo y en cuántas clases gestionar esos intercambios. Como les habíamos mencionado, el propósito de las orientaciones no es comprobar qué recuerdan de memoria sobre el cuento, por eso habrán advertido que se invita en reiteradas oportunidades a volver a leer un fragmento o un momento determinado. Tampoco son preguntas para ser respondidas como un cuestionario escrito, sino por el contrario es propiciar esta conversación en la que puedan las y los estudiantes expresar sus ideas, compartir impresiones, enriquecer interpretaciones sobre todo, y volver al cuento para argumentar un parecer. Ya que, como no tienen en general una respuesta cerrada única, ni sugieren buscar un dato en concreto, es esperable que dentro de una clase puedan aparecer distintas aproximaciones en esa interpretación. También les contamos que a partir de 3er grado, cada eje para el intercambio sugerido en las orientaciones sobre los cuentos de la colección incluye una propuesta de trabajo para las y los chicos, para que las y los chicos continúen profundizando en parejas sobre algún aspecto abordado en la situación colectiva de intercambio. Por ejemplo, en el eje que mencionábamos, en el que traíamos, se propone, como título tiene ¿quién está allí? Luego de haber intercambiado en clase
sobre el ser extraordinario, conversen en parejas sobre qué pistas anuncian la presencia de este ser misterioso antes de que los primos logren verlo. Después, tomen nota de lo conversado para compartir con sus compañeras y compañeros. Es decir, que se trata de que en parejas recuperen lo conversado para elaborar sus propias interpretaciones sobre los indicios que anuncian esa presencia y tomen nota, registren ideas surgidas en ese diálogo entre pares. Es importante, o va a ser muy importante, que la docente o el docente recupere en una apuesta común posterior estas notas para que cada pareja pueda completar, revisar en función de lo que comparta el grupo total. Bueno, vamos a continuar con algunas propuestas de lectura por sí mismo. Le voy a ceder la palabra a Denise, mi compañera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, avanzamos. Como decía Paula, hasta aquí desarrollamos algunas intervenciones posibles para el intercambio después de leer. Como compartimos al comienzo, las orientaciones de cada cuento incluyen también ejes con propuestas de situaciones de lectura por sí mismo. Nos referimos a situaciones en las que cada niña y cada niño se encuentre con el texto para volver a él a partir de algunas preguntas problematizadoras. Se trata de habilitar una búsqueda en el cuento, al igual que mostramos antes, pero ya no en un intercambio colectivo, sino de manera más autónoma. Desde ya esta autonomía no implica que las y los estudiantes no requieran un acompañamiento, ¿no?, y de la intervención del docente o de otros pares para compartir inquietudes. Las propuestas de lectura por sí mismos son situaciones propicias para que las chicas y los chicos vuelvan al texto con distintos propósitos. Extraer una información explícita, hacer inferencias, argumentar un punto de vista utilizando pasajes o fragmentos del cuento, reponer el significado de una palabra o de una frase a partir de su contexto, dar una opinión o crítica sobre la lectura, establecer relaciones con otras historias leídas, bueno, entre otras posibles, ¿no? Para eso es importante pensar cuáles son las condiciones didácticas para que la lectura por sí misma sea una situación de enseñanza y aprendizaje, como recién compartíamos, y eso implica corrernos de pensar que el foco está puesto en controlar la lectura, en ver qué entendieron, que no significa corrernos de la interpretación que cada texto habilita a través de la lectura. En el segundo ciclo seguimos enseñando a leer aun cuando nuestros y nuestras estudiantes ya leen convencionalmente, ¿no? Un poco sobre eso estamos trabajando junto a ustedes. Para que la lectura por sí misma ocurra con relativa autonomía, se deben garantizar algunas condiciones didácticas también, en las que nos queremos detener antes de avanzar con un ejemplo particular, con otro ejemplo, de estas historias por leer. Sabemos como docentes que contar con un ejemplar del cuento para cada estudiante ofrece variadas oportunidades de volver sobre aquellos aspectos del texto que consideramos importantes para detenernos y profundizar en el sentido de la obra. En esas situaciones, tener el texto a la vista permite que las alumnas y los alumnos desplieguen más y mejores estrategias de lectura por sí mismos y de relectura en función del propósito, ¿no? Al igual que estuvimos conversando recién en las propuestas de intercambio. Se suma como condición didáctica en esta nueva situación, que nos proponemos desarrollar ahora, la necesidad de sostener previamente una primera lectura por parte del o el docente y espacios de intercambio entre lectores sobre algunos aspectos importantes de la obra leída. Es decir, que esos intercambios, a los que ya hicimos referencia, son situaciones para aprender a leer y a su vez se constituyen en condiciones para una lectura más autónoma. En las orientaciones, los ejes para el intercambio y los ejes sugeridos para la lectura por sí mismos están relacionados y a su vez estrechamente ligados a las particularidades que plantea cada uno de los textos. Por eso hay orientaciones diferentes para cada cuento. Como venimos compartiendo, se trata de poder reparar en los aspectos salientes de cada lectura. Por ejemplo, en el cuento que ahora les vamos a compartir, se propone un eje para conversar especialmente sobre los personajes, y esto se retoma en las propuestas de lectura por sí mismo, porque permite profundizar en esa construcción. Bueno, ahora las y los invitamos a compartir la visualización, entonces, de otra de las historias del por leer. Se trata de Como si el ruido pudiera molestar, de Gustavo Roldán, ilustrado en esta edición por Lorena Leonhardt.
Y también les compartimos la versión PDF del cuento, así si quieren pueden mirarlo y tenerlo a mano para después. Como si el ruido pudiera molestar. Gustavo Roldán. Fue como si el viento hubiera comenzado a traer las penas. Y de repente, todos los animales se enteraron de la noticia. Abrieron muy grandes los ojos y la boca, y se quedaron con la boca abierta, sin saber qué decir. Es que no había nada que decir. Las nubes que trajo el viento taparon el sol, y el viento se quedó quieto. Dejó de ser viento y fue un murmullo entre las hojas. Dejó de ser murmullo y apenas fue una palabra que corrió de boca en boca hasta que se perdió en la distancia. Ahora todos lo sabían. El viejo Tatú estaba a punto de morir. Por eso los animales lo rodeaban, cuidándolo, pero sin saber qué hacer. Es que no hay nada que hacer. Dijo el Tatú con una voz que apenas se oía. Además, me parece que ya era hora. Muchos hijos y muchísimos nietos tatucitos miraban con una tristeza larga en los ojos. Pero don Tatú, no puede ser, dijo el Piojo. Si hasta ayer nomás nos contaba todas las cosas que le hizo al tigre. ¿Se acuerda de las veces que lo embromó al zorro? ¿Y de las aventuras que tuvo con don Sapo? ¿Y cómo se reía con las mentiras del sapo? Varios quirquinchos, corzuelas y monos muy chicos que no habían oído hablar de la muerte miraban sin entender. Don Sapo, dijo en voz baja un monito. ¿Qué le pasa a don Tatú? ¿Por qué mi papá dice que se va a morir? Vamos, chicos, dijo el sapo. Vamos hasta el río. Yo les voy a contar. Y un montón de quirquinchos, corzuelas y monitos lo siguieron hasta la orilla del río, para que el sapo les dijera qué era eso de la muerte. Y les contó que todos los animales viven y mueren, que eso pasaba siempre, y que la muerte, cuando llega a su debido tiempo, no era una cosa mala. Pero don Sapo, preguntó una corzuela, ¿entonces no vamos a jugar más con don Tatú? No, no vamos a jugar más. ¿Y él no está triste? Para nada. ¿Y saben por qué? No, don Sapo, no sabemos. No está triste porque jugó mucho, porque jugó todos los juegos. Por eso se va contento. Claro, dijo el Piojo. ¿Cómo jugaba? Pero tampoco va a pelear más con el tigre. No, pero ya peleó todo lo que podía. Nunca lo dejó descansar tranquilo al tigre. También por eso se va contento. Cierto, dijo el Piojo. ¿Cómo peleaba? Y además, siempre anduvo enamorado. También es muy importante querer mucho. Él sí que se divertía con sus cuentos, don Sapo, dijo la iguana. ¿Cómo para qué no? Si más de una historia la inventamos juntos. Y por eso se va contento. Porque le gustaba divertirse. Y se divirtió mucho. Cierto, dijo el Piojo. ¿Cómo se divertía? Pero nosotros vamos a quedar tristes, don Sapo. Un poquito sí, pero... La voz le quedó en la garganta. Y los ojos se le mojaron al sapo. Bueno, mejor vamos a saludarlo por última vez. ¿Qué está pasando que hay tanto silencio? Preguntó el Tatú con esa voz que apenas se oía. Creo que ya se me acabó la cuerda. ¿Me ayudan a meterme en la cueva? Al Piojo, que estaba en la cabeza del ñandú, se le cayó una lágrima, pero era tan chiquita que nadie se dio cuenta. El Tatú miró para todos lados. Después bajó la cabeza, cerró los ojos y murió.
Muchos ojos se mojaron, muchos dientes se apretaron. Por muchos cuerpos pasó un escalofrío. Todos sintieron que los oprimía una piedra muy grande. Nadie dijo nada. Sin hacer ruido, como si el ruido pudiera molestar, los animales se fueron alejando. El viento sopló y sopló, y comenzó a llevarse las penas. Sopló y sopló, y las nubes se abrieron para que el sol se pusiera a pintar las flores. El viento hizo ruido con las hojas de los árboles y silbó entre los pastos secos. ¿Se acuerdan? Dijo el sapo. ¿Cuando hizo el trato con el zorro para sembrar maíz? Bueno, y muy conmovedora, ¿no? La historia que nos ofrece Roldán. ¿Cómo están allá del otro lado de la pantalla? Bueno, si quieren compartirnos en el chat qué partes de la historia les resultaron particularmente emotivas, los vamos escuchando y leyendo a modo de seguir compartiendo. Mientras ahí en pantalla seguimos viendo todas las personas que tuvieron participación, ¿no? en estas producciones audiovisuales. Realmente fueron muchas, así que siguen ahí nombrecitos. Y mientras tanto, bueno, seguimos avanzando para compartirles los 3 ejes de las propuestas de lectura por sí mismos que se incluyen en las orientaciones, ¿no? de este título de Como si el ruido pudiera molestar. Tristeza en el monte, y el propósito, ¿no? Ahí de trabajo es leer para profundizar en los modos de nombrar y describir las emociones. Aparecen varias en esta historia en particular. Animales con historia, leer para profundizar en las características de los personajes. Y Entre ríos y silencios, leer para desentrañar sentidos, ¿no? Hay tantos juegos en esta historia que en el título ya aparece, ¿no? Como si el ruido pudiera molestar. Acá tengo el librito. Yo sé que seguramente ya llegó a varias de las escuelas y las que no están por llegar. Y también tengo las orientaciones, que las imprimí. Estas no llegan, pero yo las imprimí. Esta también es una idea para poder tenerlas a mano. Bueno, para enfocarnos de lleno en las situaciones de lectura por sí mismos, vamos a compartir y analizar una propuesta incluida en las orientaciones para docentes de este cuento. En estos casos, en las orientaciones, hay una flechita, vieron ahí se ve, que indica que estas propuestas, al modo de fichas, pueden descargarse para imprimir. Podrán advertir que, como decíamos, se profundiza en algún aspecto del cuento. En esta ocasión, en las características de 2 personajes, el sapo y el tatú. Algunas características aparecen explícitas en el texto, pero otras se infieren a través de sus acciones, palabras y reacciones ante determinadas circunstancias, ¿no? Vamos a compartir la primera consigna. La voy a leer. Cuando los animales se juntan a conversar alrededor del río, la corzuela le pregunta a don Sapo si el tatú estaba triste. Y la consigna 1 dice: relee el diálogo de las páginas 13 y 14 del cuento y busca las razones que da el sapo para explicar por qué el tatú no se sentía así. Y hay un comienzo que se brinda, y dice: el sapo explicó que el tatú se va contento porque, ¿no? Y ahí hay algunos puntitos justamente para poder completar. Bueno, en el punto 1 se espera que las y los estudiantes relean el diálogo del sapo con los animales más pequeños de la historia y localicen los argumentos que da para justificar por qué el tatú no está triste. ¿Recuerdan ese momento? Se trata de releer justamente las 2 páginas, ahí que ahora vamos a ver en pantalla, y a partir de esta lectura sabemos que el tatú estaba contento porque jugó todos los juegos, porque peleó todo lo que podía, porque siempre anduvo enamorado y se divirtió inventando historias junto con don Sapo. Es interesante recuperar el propósito de este eje. La consigna propone localizar las razones por las que el tatú no estaba triste. Esta es una información
explícita. Pero además, contar con esa información nos permite a las y los lectores conocer más sobre cómo es el personaje, el tatú, justamente a partir de sus acciones, de sus comportamientos, de su historia. Es decir, podemos conocerlo más, en este caso, realizando inferencias. El otro punto, ¿sí? En el punto 2, se trata de profundizar en las características de otros de los personajes. Don Sapo. La consigna que aparece es: ¿cómo dirías que es Don Sapo? Escribí tu opinión y justifica con ejemplos. Y para ello se propone volver a leer algunos fragmentos representativos de las principales características que tiene el personaje en este y otros cuentos de Gustavo Roldán. En la ficha se exponen fragmentos a partir de los cuales se puede inferir alguna de las características de Don Sapo. Su sabiduría, por ejemplo, se puede desprender del hecho de que es quien asume la tarea de explicar a los animales más pequeños lo que estaba sucediendo cuando el tatú, lo que estaba sucediendo con el tatú, cuando dice: y un montón de quirquinchos, corzuelas y monitos lo siguieron hasta la orilla del río para que el sapo les dijera qué era eso de la muerte. Otra característica de Don Sapo puede ser su gusto por inventar y contar historias. Y alguno de los pasajes se puede desprender esta característica, como: él sí que se divertía con sus cuentos, Don Sapo, dijo la iguana. Como para que no, si más de una historia la inventamos juntos. Y el tercer fragmento que allí aparece: ¿se acuerdan? Dijo el sapo, cuando hizo el trato con el zorro para sembrar maíz. Bueno, ahora en la pantalla están visualizando una partecita del análisis de este punto que se presenta en las orientaciones del cuento mencionado, ¿no? También un poco para que sepan que además de las propuestas para hacer con las y los estudiantes, también hay algunas pistas, orientaciones que les planteamos en relación a lo que se propone en cada una de estas propuestas. Bueno, y ahora las y los invitamos a pensar en los desafíos de lectura que se ponen en juego para resolver. Para el punto 1, las y los estudiantes tienen que reconocer desde dónde hasta dónde hay que recuperar cada razón que aparece en el diálogo, ¿no? Formular por escrito como una razón aquello que tienen que escribir. Recordemos que la consigna decía: relee el diálogo de las páginas 13 y 14 del cuento y busca las razones que da el sapo para explicar por qué el tatú no se sentía así. Para responder esta consigna, en la mayoría de los casos, se trata de localizar la información que está ahí en el texto y llevarla a la ficha y poder escribirla, como dice ahí, en forma de razón. En el último fragmento, que ofrece justamente esas páginas 13 y 14 a las que refiere, tendrán que decidir cómo expresar además esa razón que tienen que escribir, ya que si bien dice que le gustaba divertirse, también se nombra que le gustaba inventar historias con el sapo, ¿no? Bueno, ahí hay algo que también tienen que decidir. Para resolver el punto 2, las y los estudiantes se van a encontrar con otros desafíos crecientes con respecto a la propuesta anterior. Tendrán que volver a leer algunos fragmentos solicitados, inferir algunas características que se desprenden de las acciones del sapo, ¿no? Porque se les propone leer y a partir de eso decir cómo era. Copiar algunos fragmentos que sirvan para ejemplificar esas características, porque tenían que dar una opinión y poder justificarlo. Entonces, poder pensar en términos de desafíos las propuestas también nos permite advertir, por un lado, qué les estamos proponiendo como situación de trabajo, y por otro, cómo a nosotros como docentes, cómo plantear la clase, qué cuestiones será necesario prever o desarrollar. Y ahora les proponemos que juntos y juntas pensemos en la gestión de la clase para que las y los estudiantes puedan resolver estos desafíos con relativa autonomía. Es decir, si bien les estuvimos presentando algunas de las propuestas de las orientaciones, la planificación de la clase requiere poder anticipar aspectos de la gestión que, por supuesto, no van a estar allí explicitadas, ¿no? Que son de las que cada uno y cada una tiene que poner en juego en el aula. Y entonces queremos escucharlas y escucharlos, ¿sí? Para poder pensar, a partir de lo conversado y que nos puedan compartir en el chat, ¿qué les parece? ¿Qué cuestiones son necesarias prever sobre la gestión de esta clase? Y cuando hablamos de gestión podemos pensar en qué intervenciones les parece que se pueden hacer para acercar la propuesta a las y los estudiantes, o en los distintos momentos de la clase.
qué podrían hacer antes, durante y después de proponer estas situaciones que recién compartimos con ustedes. Bueno, ahora sí, nos gustaría leerlas y leerlos en el chat, a ver cómo imaginan que pueden llevar adelante esta clase. Si querés, Lali, pasá en la siguiente diapo, así están a mano, ahí está, y recordamos cuáles son las propuestas. ¿Qué se imaginan? ¿Qué cuestiones les parece que son importantes tener en cuenta en su experiencia como docentes, con estas propuestas en particular, a partir de la lectura de como si el ruido pudiera molestar? Y estamos hablando de situaciones de lectura por sí mismo, ¿no? ¿Cómo imaginan esa clase? ¿Cómo imaginan llevar adelante? ¿Algún aspecto que les parezca importante? Marisa, vi que antes había también tomado un fragmento del cuento, ¿no? Vivi Ríos también comentó que era un bello cuento. Sí. Esto que aparece ahí de trabajar las emociones, en las orientaciones aparece en relación a las emociones que se ponen de manifiesto en el cuento, ¿no? Es interesante poder leer las emociones en el cuento, cómo se expresan. Bueno, vos ahí, Marisa, recogiste una partecita en donde esas emociones se ponen en juego en los personajes y se pueden leer ahí. Sí. Bueno, a ver, ¿y qué les parece entonces? Imaginando ahí, poniéndose los guardapolvos y pensándose en la escena con sus estudiantes, ¿qué les parece que es importante para que esta situación de lectura por sí mismo tenga lugar? Vuelvo a recuperar algo de lo que decía Denise recién. No se trata de, si bien son imprimibles, mencionamos la flechita para descargar, cada docente tiene que pensar, anticipar cierta gestión, no se trata de una fotocopia a entregar, ¿no? Sino que lo interesante es que se profundice en esas relecturas en los sentidos del cuento. En este caso en particular, estamos pensando en cierta caracterización de personajes. ¿Les parece que, digo, solitos o con autonomía podrán realizarlos? ¿Ustedes tendrían que hacer alguna intervención para algunos, para algunas? El primer punto era, vuelvo a leer la consigna, Denise, releer el diálogo del cuento y buscar las razones que da el sapo para explicar por qué el tatú no se sentía así, ¿no? Y hay unos rengloncitos para completar. ¿Es desafiante, no es desafiante? No sé si aparece algún, yo no estoy mirando, si alguien hizo algún comentario. Todavía no. Bueno, podemos seguir avanzando y compartirles algunas de las ideas que pensamos nosotras, ¿sí? Y cualquier cosa, sigue abierto el chat para alguna otra idea o comentario que quieran aportar. Bueno, justamente algunas cuestiones para planificar la gestión de la clase. Leer el cuento entre todos con anterioridad y abrir un espacio de intercambio. La idea es que pueda haber varias situaciones de lectura previa que permitan profundizar y realizar de manera más autónoma estas propuestas de lectura por sí mismas, ¿no? Habilitar un momento para leer la consigna entre todos y todas y conversar sobre lo que tienen que hacer poniendo en relación con el propósito de lectura, ¿no? Uno puede compartir, vamos a resolver una propuesta para profundizar en cómo son el tatú y el sapo, en sus características. En el caso del punto 2, también se puede ofrecer un espacio de trabajo colectivo para pensar cómo se enuncia una opinión y cómo se justifica una opinión recurriendo a citas del texto, ya sea a partir de las que se incluyen en esa propuesta, porque estaban los fragmentos, algunos de los fragmentos, o de otras que se tomen del cuento,
¿no? Eso plantea la consigna. Asegurarse de que cada estudiante tenga su libro para volver a leer las páginas que se indican en la propuesta. Sobre esto venimos hablando y esta colección permite, porque llega justamente un ejemplar para cada uno y cada una. Decidir si la propuesta o alguno de sus puntos resulta más conveniente que se resuelva en parejas o de manera individual. Bueno, esta es algo a anticipar y planificar. Por ejemplo, el punto 2 de la ficha, en que se infieren las características del sapo a partir de la lectura de algunos fragmentos, puede ser una ocasión interesante para plantear su realización en pareja. Planificar momentos de puesta en común sobre los distintos aspectos para recuperar apreciaciones y producciones de cada estudiante, ¿no? Vale la pena tener un espacio de intercambio para conversar sobre los 3 fragmentos que se incluyen en el punto 2 y poner en común qué es lo que cada estudiante recupera sobre las características del sapo a partir de su lectura. Bueno, como habrán advertido, en ningún caso las situaciones de lectura por sí mismos consisten en preguntas que puedan ser respondidas como cuestionarios o que admitan respuestas únicas o cerradas. Por el contrario, tienen como objeto seguir profundizando en las interpretaciones, focalizando en aspectos y sentidos del relato que requieran de relecturas más detenidas y reflexivas para ser construidas. Posiblemente esas interpretaciones pasan desapercibidas en las primeras lecturas, ¿no? En las que los lectores ocupamos nuestra mayor atención, por ejemplo, en seguir el hilo de la historia, conocer el desenlace de los conflictos que enfrenta el protagonista, el rol de un personaje o cómo se resuelve la intriga. Por eso las relecturas aportan más posibilidades para profundizar. Justamente una de las condiciones para resolver esta propuesta es que se haya leído y conversado previamente sobre el cuento, ¿no? Como decíamos antes. Y ahora les mostramos el eje que se propone en las orientaciones para el intercambio entre lectoras y lectores, y en él se anticipa justamente el trabajo focalizado en la caracterización de los personajes que recién analizamos, pero esta vez en esta situación de intercambio, de conversación después de leer. Bueno, acá recortamos algunas para compartir. Las leo. ¿Qué podemos saber de la vida del tatú a partir de lo que cuenta el sapo, el piojo o la iguana? Volvamos a leer qué dicen estos personajes sobre él en el cuento. En muchos de los cuentos de Gustavo Roldán, el sapo cuenta historias. En parte porque es experimentado y sabio, y en parte por su capacidad de imaginar y exagerar. ¿Cuáles de las características de este personaje encuentran en esta historia y en qué momentos? Miramos las ilustraciones de la página 12 del cuento. ¿Qué momentos de la vida del tatú están representados en ella? ¿Qué otras ilustraciones de su historia forman parte del cuento? ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, ¿no? Estas dialogan con la que estuvimos trabajando recién, con este otro momento de trabajo. Bueno, como saben, todas estas propuestas y otras las pueden encontrar en las orientaciones para docentes, disponibles en la página argentina.gov.ar. Les dejamos acá el QR para que puedan acceder directamente a las de este cuento. Y también estuvieron compartiéndose en el chat, ¿no? Bueno, ahí también en el chat veo que empezaron a aparecer algunos comentarios. Bueno, acá apareció también Nahuel contando cómo resolvería justamente esta propuesta en la consigna 1 de la propuesta, de la que van a encontrar. Poder anticipar, por supuesto, qué es lo que esperamos que nuestros estudiantes respondan también es importante, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde desaparece en el texto? ¿Cómo se dan cuenta? Algunas preguntas para poder orientar siempre en las lecturas. Bueno, va a avanzar Paula compartiendo algunos propósitos de las distintas orientaciones. Sí, retomo yo y retomo que aparecieron algunos comentarios que creo que Silvia estuvo respondiendo en relación a trabajar las emociones. Es un cuento muy movilizante en relación a un tema como la muerte. Ahí Silvia pudo poner alguna palabra sobre bueno, cómo nos estamos imaginando el intercambio o la relectura en relación a las emociones, y es un poco en torno a lo literario. Denise también lo mencionaba. Sabemos como docentes, todas lo somos, que las niñas y los niños cuando escuchan una historia, como los adultos, ¿no? Nos conmueve, nos toca algún lugar en función de lo que estemos atravesando, pero lo interesante, cuando hablamos de literatura,
es sobre todo pensar en cómo, por lo menos en este caso, se nombra y se describe la emoción, que no es la misma que cuando nosotros la contamos, porque hay algo de lo poético que se está jugando. En esa cita que cita la colega, es muy interesante discutir con los chicos y las chicas, más allá de si ese tema nos toca o no nos toca o nos atraviesa en este momento, pensar cómo lo nombra Roldán, ¿no? El narrador, bueno, Roldán es el escritor, pero cómo lo menciona el narrador, ¿no? Que hace que cualquier lector que no esté atravesando quizás esa situación se sienta conmovido. Ahí nos parece que es una apuesta interesante en cuarto grado, ¿no? No dejarla pasar. Bueno, siempre nos corre el tiempo, así que lo que hicimos en relación a los propósitos es traerles algunos otros propósitos en algunas fichas de todo el segundo ciclo, en algunas propuestas de trabajo de todo el segundo ciclo. Hoy sostuvimos varias veces que la lectura es una práctica social, que el lector se acerca a los textos con un propósito determinado y lleva a cabo un proceso de construcción de sentido en interacción con el texto, con otras y otros lectores y con otros conocimientos que tiene. Bueno, en relación con los propósitos que orientan las propuestas de lectura de las orientaciones, quisiéramos mencionar algunas continuidades y diferencias entre las orientaciones de ambos ciclos. En el segundo ciclo, algunos propósitos de lectura siguen teniendo un lugar destacado. Por ejemplo, este que vimos, ¿no? Releer para profundizar en las características de los personajes. Mientras que otros propósitos, como buscar alguna información puntual en el texto, ceden un poco su lugar a algunos que elevan el desafío de lectura. Como por cuestiones de tiempo decíamos, nos es imposible abordar todas las propuestas de lectura incluidas en los otros 7 cuentos, trajimos acá un listadito para que se lleven una idea de qué pueden encontrar. Tenemos recuperar la trama del relato, releer para profundizar en las motivaciones de los protagonistas, reparar en los recursos de la narración que generan intriga, profundizar, como recién vimos, en los modos de nombrar y describir las emociones, en el clima de terror, en la forma del relato, algo de eso abordamos hoy también, leer para identificar el punto de vista del narrador, algo que mencionamos al principio de la jornada de hoy, cómo el narrador va cambiando un poco su perspectiva en este grupo de cuentos del segundo ciclo, esta parte de la colección, en el estilo del autor o la autora, leer para profundizar en los usos del lenguaje literario, bueno, entre otros que podrán encontrar. Como cierre, bueno, en ambas jornadas mencionamos que las orientaciones para docentes de todos los títulos de la colección Historias por Leer incluyen las sugerencias de recorridos literarios donde puede incluirse la lectura de cada uno de ellos. ¿Por qué nosotras las y los invitamos a planificar la lectura de este cuento dentro de un itinerario de lectura? Bueno, y ahí hay una cita que también, ¿no?, incluimos en las orientaciones para docentes. La intención es que la lectura de este cuento no quede como un evento aislado, sino que se inserte en un itinerario de lectura que permita a los y los estudiantes establecer relaciones entre los textos, advertir recursos, sumergirse en el mundo creado por la autora, que en este caso es la cita está allí todavía, podría ser un autor como Gustavo Roldán, en suma, seguir formándose como lectoras y lectores. Con recorrido nosotros nos referimos a la selección de un conjunto de textos literarios que tienen algo en común, un subgénero, un tema, un personaje prototípico, una trama, la obra de un autor o una autora, y los rasgos de su estilo. Su lectura dentro del recorrido, la lectura de estos cuentos dentro de un recorrido, le permite a los estudiantes enriquecer su interpretación a partir de las relaciones que van estableciendo entre las obras en el transcurso de ese itinerario en particular. Les vamos a compartir, estamos bastante justas de tiempo, pero algunos recorridos posibles que sugieren, ¿no?, a modo de ejemplo, para el cuento que vimos al principio, está allí todavía, de Olga Dremen. Ahí tenemos sugerencias para leer otros cuentos de terror de la autora, y incluimos algunos ejemplos de su obra, cuentos con casas aterradoras, y otros cuentos con seres fantásticos. Podrán encontrar los ejemplos que nosotras, o la selección que nosotros hicimos, podrían pensar en otras, ¿no? Es una sugerencia.
Lo que intentamos remarcar es que las y los estudiantes tengan la oportunidad de leer este cuento junto a otros del mismo subgénero. En este caso son terror y fantástico. Los que tengan esa posibilidad tendrán más posibilidades, perdón, valga la redundancia, a medida que avancen en esas lecturas, de formarse como lectores y lectoras de este subgénero. Es decir, empezar a notar algunas particularidades de la trama de este tipo de cuentos, la recurrencia de ambientes, escenarios, momentos privilegiados, en la construcción de la intriga y del clima de tensión, como por ejemplo casas abandonadas, castillos, bosques, la noche como momento privilegiado. Podrán comenzar a advertir entonces algunos indicios que anuncian la presencia de hechos o seres extraños, y disfrutar de anticipar a partir de esos indicios qué podría pasar. En definitiva, es profundizar un poco los sentidos y las interpretaciones que puede hacer un lector o una lectora cuando tiene oportunidades de ampliar sus lecturas. En el caso del cuento de Roldán, de Como si el ruido pudiera molestar, sugerimos dos recorridos posibles. Uno es ampliar, ¿no? que quede inserta la lectura en otros cuentos de este autor, y cuentos con animales. Y les comentamos muy brevemente algunos criterios que tomamos para esta selección. En el caso de otros cuentos de Roldán, seleccionamos algunos, porque tiene muchísimos, que tienen como protagonistas a los animales del monte chaqueño. Las y los que conozcan su obra sabrán que estos personajes tan entrañables, el sapo, la lechuza, el tatú, el piojo, el tigre, entre otros, hacen su aparición en la mayoría de sus relatos, y que llegamos a conocer cómo son, qué piensan, cómo suelen reaccionar, si tenemos oportunidad de leer varios de estos cuentos. Y para este cuento en particular, les recomendamos especialmente que lean El tatú enamorado, donde se narran la mayoría de las aventuras del tatú, que en este cuento rememora el sapo para los más pequeños. O sea que es así, que es una sugerencia interesante si la pueden tomar. Y en relación con cuentos con animales, seleccionamos algunos cuentos de Horacio Quiroga, no solo porque es un autor cuya obra es vasta y vale la pena conocer, sino porque muchos de sus cuentos comparten también la selva misionera como escenario de sus historias, así como el monte es el escenario de la obra de Roldán, o de gran parte de la obra de Roldán. Bueno, le cedo la palabra a Silvia para cerrar. Bueno, hemos llegado al final de esta segunda jornada. Los esperamos y las esperamos el miércoles próximo a las 16. Ya ahí sí vamos a finalizar el tramo, como ustedes saben y les anticipamos en la primera jornada. Al finalizar esta tercera y última reunión, van a tener acceso a la evaluación, que como ya les comentamos, es una evaluación autoasistida que consta de 10 ítems, que bueno, quienes la aprueben se va a emitir automáticamente una constancia que pueden presentar en sus jurisdicciones. La semana que viene nos vamos a centrar, además de que ustedes van a tener acceso a la evaluación, nuestro tema de la jornada va a ser la evaluación de la lectura en el ámbito literario. Y así como les quería recomendar un poquito, como también lo hicimos la jornada anterior, que por las intervenciones de ustedes, que hoy, por ejemplo, ponían citas, vemos que ustedes ya están disponiendo del material, tanto de las orientaciones, algunos nos comentaron la semana pasada que en sus escuelas ya habían llegado los libros. Para quienes no es así, los invitamos a explorar el micrositio, a que se bajen los PDFs de las orientaciones y de los cuentos del grado en el que ustedes están trabajando. También los invitamos a ver tramos anteriores que nosotros dimos sobre esta temática. En el tramo 361, que tiene un título parecido a este, Cuentos en manos de las chicas y los chicos, y bueno, sigue el título con escuchar, leer, leer con autonomía, escuchar, leer, conversar sobre lo leído y leer con autonomía. Presentamos la colección y trabajamos sobre otros cuentos diferentes a los que estamos trabajando en estas jornadas. Y también hay dos tramos más, el 385 y el 411,
donde trabajamos las propuestas de escritura que están en las orientaciones, cosa que nosotras no vamos a abordar en este tramo. De modo que si los que están cursando este tramo pueden acceder a algunos de estos, les va a quedar como una idea un poco más acabada de la totalidad de las orientaciones. Bueno, les agradecemos otra vez muchísimo la presencia y la participación, y los esperamos el miércoles que viene.